a esta audiencia pública, dado que el ICANN, por los requerimientos de ley que ya presentaré en adelante, está comprometido en realizar el registro de arqueólogos de Colombia, y por ser un procedimiento dentro de una entidad oficial, es legítimo que cualquier persona, cualquier ciudadano solicite una audiencia pública para que se expliquen las modificaciones o los procedimientos al interior de una entidad. Esta audiencia se hace por solicitud de la Agremiación Arqueológica Colombiana, que solicitó pues, que se presentara la modificación del procedimiento que nos afecta en tanto profesionales que intervenimos en patrimonio arqueológico. En este sentido, pues, quisiera comenzar mencionando que el registro y acreditación de arqueólogos en Colombia se hace sobre la base y con el referente legal pues, de la Ley 397, que es en general la que nos ocupa para la mayor cantidad de temas concernientes a la intervención del patrimonio, y por supuesto pues, relativos y respetando en todo caso los requerimientos constitucionales con respecto al trabajo. El fundamento pues, legal para esto es la Constitución colombiana, la Ley 397 de 1997, la Ley General de Cultura, que ya señala la existencia de un registro de arqueólogos, y la Ley 1185 del 2008 insiste nuevamente en que el ICANN tendrá un registro y acreditará a los profesionales que intervengan en el patrimonio arqueológico. El decreto 833 desde el 2002 ya nos señalaba en la explicación terminológica en la ley, que señala profesionales. ¿Quiénes son los profesionales acreditados en materia arqueológica? Profesionales con experiencia, conocimientos o especialización en el campo de la arqueología, aprobados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en eventos de realización de exploraciones o excavaciones de carácter arqueológico, o por el Ministerio de Cultura o la autoridad que ésta delegue para la realización de acciones de intervención sobre el patrimonio. Ya el decreto reglamentario 833 nos lo mostraba, y particularmente el decreto 763 del 2009, en el artículo 55, señala las competencias que tiene el ICANN. Exprimió pues, las primeras. Tiene dentro de las competencias del ICANN la séptima competencia, que es el desarrollo de prospecciones, exploraciones o excavaciones de carácter arqueológico. El octavo, aprobar los planes de manejo arqueológico en los proyectos de construcción de redes, de transporte, hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, y definir las características de los programas de arqueología preventiva, en estos casos de conformidad con otros numerales. La novena competencia del ICANN es autorizar las intervenciones de bienes del patrimonio arqueológico, áreas arqueológicas protegidas y áreas de influencia de conformidad con los planes de manejo arqueológico que existieran, y aquí pues la parte fundamental, registrar o acreditar los profesionales que podrán realizar las intervenciones respectivas según lo dispone el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397. Sobre eso mismo, sobre el mismo punto, en el parágrafo 2, señala que para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley y enunciadas en el presente artículo, el ICANN podrá establecer las acreditaciones, registros documentales y aspectos técnicos que sean pertinentes dada la naturaleza del patrimonio arqueológico. Sobre esa base y sobre esas obligaciones, que no solamente son las competencias, sino que en este caso, por ser decretos reglamentarios, son obligaciones del instituto que no pueden ser obviadas, el ICANN pues adelanta el registro y la acreditación. Dejemos claro los alcances de esto, que es el registro de arqueólogos. Es una base de datos pública que contiene el listado de profesionales que reúnen los requisitos para ser reconocidos como arqueólogos. Desde el ICANN. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es el proceso de evaluación de los soportes proporcionados por las personas que solicitan hacer parte del registro de arqueólogos. Es decir, haremos una evaluación de los documentos que sean sometidos a consideración para que reconozcamos, para que incluyamos un nombre específico dentro del Registro Nacional de Arqueólogos. El registro es efectivamente una lista, una tabla Excel que contiene los datos de las personas
que podrán recibir autorizaciones para intervención en el patrimonio. Nos encontramos efectivamente en la discusión pues, que todos conocemos sobre el hecho de cómo reconocemos a los arqueólogos. Ese es el problema de la acreditación en general. El profesional, antes de esto, ¿para qué queremos hacer un registro y cuáles son las competencias o los alcances que el ICANN tiene al hacer un registro de arqueólogos? El registro de arqueólogos permitirá, por una parte, solicitar autorizaciones de intervención en patrimonio arqueológico. Entonces, digamos, el alcance fundamental del registro, esa solicitud. Adicionalmente, aparte, pues por supuesto nos va a evitar un trámite específico porque no vamos a revisar cada vez que el solicitante pida una autorización de intervención, no vamos a revisar nuevamente toda la hoja de vida, todos los documentos que aporta, sino que lo haremos una sola vez y a partir de esa vez, pues ya quedará inscrito en el registro y sobre el registro, pues entendemos que hay un arqueólogo reconocido. Y podrá elegir y ser elegido como representante del gremio de arqueólogos ante el Consejo Nacional de Cultura. El Consejo Nacional de Cultura actualmente no tiene un representante del gremio de los arqueólogos. Este registro permitirá elegir y ser elegido como representante al Consejo Nacional de Cultura. Esos son solamente los dos alcances que tiene. ¿Quiénes pueden ser acreditados por el ICANN? En ese sentido, luego de discusiones, nosotros enviamos unas comunicaciones a algunas universidades, a algunos profesionales, hemos tenido una discusión sobre quiénes pueden ser reconocidos como profesionales que puedan intervenir en el patrimonio arqueológico. En ese sentido, hemos logrado concertar estos 4 puntos. Quiero señalar que el procedimiento todavía no está, todavía no existe el decreto que lo obliga, entonces podemos recoger en este momento los aportes, tendremos en cuenta, no necesariamente, es decir, no es un acuerdo en este momento, es una audiencia, pero podemos recoger los aportes que esta audiencia genere. ¿Quiénes pueden ser arqueólogos? ¿Quiénes consideramos que puedan ser arqueólogos reconocidos en Colombia, en el registro? Primero que todo, los profesionales con título de pregrado, maestría o doctorado en arqueología. Los que explícitamente tienen un título que los acredita como arqueólogos. Este es un requerimiento innegable. Nosotros no somos el Ministerio de Educación Nacional, reconocemos los títulos que debidamente han alcanzado, obtenido las personas y que son reconocidos por el Ministerio de Educación. Esas personas ya el Ministerio los reconoce como arqueólogos. En ese sentido, pues vale la pena señalar los aportes que nos han hecho en la discusión de construcción de este registro. Por supuesto, el ICANN, que además tiene las competencias de conversar con las universidades, es necesario trabajar mucho más cerca con las universidades para garantizar que los programas de arqueología cumplen pues, con los requerimientos necesarios para intervenir en el patrimonio arqueológico. El segundo punto son profesionales con título de pregrado en antropología, que es, creo que somos casi todos. Profesional con título de pregrado en antropología, otorgado por una institución universitaria debidamente acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y que demuestre al menos uno de los siguientes requisitos. Al menos uno. Estos puntos, como les decía, estos puntos, como señala ahí el título, son excluyentes. Uno de estos ya permitiría participar del registro. Pero el profesional con título de pregrado en antropología que tenga o trabajo de grado en arqueología o haber cursado y aprobado al menos 5 cursos intensivos de 45 horas directamente asociados a la arqueología. Es decir, que haya cursado un ciclo básico y que haya tomado 1 o 2 cursos del ciclo de especialización en arqueología. La tercera posibilidad es un profesional con título de pregrado distinto a arqueología o antropología. El
Historia, Ciencias Sociales, otorgado por una institución universitaria debidamente acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional y que demuestre los siguientes requisitos complementarios. Ahora sí, juntos deben ser considerados, no como en el caso anterior que eran uno o el otro. En este caso sería necesario garantizar que un profesional con pregrado en otra área distinta a arqueología o antropología tenga 5 años de experiencia, de ejercicio profesional en arqueología y publicaciones en arqueología. Es necesario garantizar esos dos juntos si no se tiene un título de antropología. En este caso, en este tercer punto, el ICANN estudiará muy específicamente las solicitudes. Y el cuarto caso son profesionales que hubiesen recibido previa y formalmente, de manera legal por supuesto, sin haber hecho falsificación de algún documento, profesionales que hubiesen recibido autorizaciones de intervención en patrimonio arqueológico como titulares. Si las personas que ya hubiesen tenido una licencia serán reconocidos como arqueólogos. ¿Cómo solicitar la acreditación? La acreditación se realizará en línea, se realizará vía internet en la página del ICANN del sistema de geoparques. En el sistema de geoparques encontramos el ítem arqueólogos y al desprender el ítem arqueólogos nos encontramos con Registro Nacional de Arqueólogos y acreditación. El Registro Nacional de Arqueólogos es público, podrá ser consultado por ustedes o por cualquier persona, y la acreditación es el proceso para poder estar inscrito en el registro. La acreditación como arqueólogo implica garantizar los ítems que habíamos mencionado anteriormente. Además de los datos personales, será necesario adjuntar los años de experiencia y los estudios universitarios que tenga, que se puedan, y a cada uno de estos se le asociará un PDF. Estos se subirán en formato PDF y quedarán en la base de datos directamente asociados. Los PDF que se suban pues quedarán inscritos ahí mismo y se llenará ese dato. No sé si alcanzan a ver los ítems. Hay una clave y se reconocerá como una clave, de tal manera que en un procedimiento posterior, en cualquier caso, pueda corregir la base de datos, pueda modificarlo, aumentar los estudios, subir un PDF que no estaba subido. Cualquier cosa lo puede hacer pues, a partir de una clave que se genere durante el proceso de acreditación. Una vez está hecho el proceso de acreditación, se realizará el registro de arqueólogos. La segunda parte es el registro. Esta es la consulta pública que podrá realizar cualquier persona. Omitiremos este ítem que es el de celular porque hay un tema de protección de datos, el derecho a la privacidad, entonces no pondremos el de celular, tendremos email y tampoco cédula de ciudadanía. No podemos poner la cédula de ciudadanía ni el teléfono, entonces será nombre, apellido, el email y departamento y municipio, de manera que podamos ubicarnos más o menos geográficamente. Esos son los datos que aparecerán en el registro público. Dada la cantidad, arriba es un buscador, cualquier persona puede buscarse por nombre, por apellido, por municipio. Y además del registro público, el ICANN acreditará mediante un instrumento físico, un carnet, la pertenencia a ese registro. El registro, en todo caso, es la base de datos fundamental que puede ser consultada en cualquier momento, y este no es sino un certificado que da el ICANN de que la persona está dentro del registro. No es sino un instrumento de presentación que contiene, evidentemente, nombre, apellido, cédula, nivel de estudio y fotografía, y que certifica que el profesional está inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos. Es el instrumento. Ese instrumento tiene un costo de 100.000 pesos.
Ese es el procedimiento, este es el procedimiento que desarrollará el CAN. Ese es el Registro Nacional de Arqueólogos. ¿Alguno tiene preguntas? En la comunicación que circuló en las redes sociales se decía que se iban a pedir 7 materias. ¿Hubo una variación en ese aspecto? Lo que circuló es una propuesta, hemos trabajado una propuesta que se ha modificado recurrentemente y de acuerdo a la cantidad de materias y cursos que ofrecen las universidades en Colombia, teniendo en cuenta los cursos de profundización de las universidades que no tienen carrera de arqueología sino de antropología, pues consideramos, después de discutir, que 5 es un número adecuado con esa carga horaria. Quiero decir que no son cursos, que son cursos intensivos en todo caso. Pues los cursos universitarios son esos cursos, no son cursos de pasantías eventuales. Tengo una pregunta, ¿no sería muchísimo más fácil simplificar ese componente para el cumplimiento del componente de arqueología que tiene cada carrera en cada universidad? Que por ejemplo en la Nacho, nuestros componentes de arqueología como mucho suman 4 materias que son obligatorias, y si uno decide tomar otra rama de la antropología, por ejemplo en mi caso yo soy de historia, que a uno literalmente por fuera de la base de datos, uno no puede acreditarse bajo ninguna circunstancia. ¿No sería muchísimo más simple hacerlo así? ¿Hacer cómo? Perdón. O sea, que sea con el cumplimiento del componente de arqueología que tienen las carreras de antropología, tanto en los Andes, en el Externado, en la Nacho, más que supeditarlo a un número de materias determinado. Pero ese es el componente arqueológico. Normalmente las carreras tienen un ciclo básico de cuatro materias, y lo que decimos es, una persona que tenga interés en arqueología ha tomado al menos una materia adicional como especialización. Pero entonces ustedes cómo buscarían que una materia en particular tiene pertinencia en arqueología. Por ejemplo, yo tomé una que se llama conservación y museografía, pero ahorita me dejan en el limbo porque no sé si tenga que ver con arqueología, y esa es una arqueóloga en la nacional. Le preguntaremos en ese caso a la universidad. Yo quisiera hacer un comentario en ese respecto. 1, 2, 3. Mire, yo he visto mucho las discusiones que se dieron en internet, a veces no las miro todas, pero hay unas que me llaman mucho la atención. Desde el punto de vista de la formación científica, la arqueología es una ciencia como la medicina, es decir, es una ciencia inicial. Como ciencia inicial, la medicina y la arqueología parten de unos indicios para hacer unos diagnósticos. En la medicina, como en la arqueología, si un médico equivoca los diagnósticos, que a veces son extremadamente sinuosos, muy pequeños, pues mata al paciente. En la arqueología pasa lo mismo. Cuando usted examina el campo de la medicina, usted ve que si usted quiere dedicarse, por ejemplo, a la ginecología, usted desde el principio, a pesar de que estudia medicina, debe hacer énfasis en estas áreas para ser competente, para ser ginecólogo. A mí me parece que de fondo hace falta una discusión como deontológica de la disciplina, en la medida en que podríamos estar metiendo a todo el que estudia antropología en una disciplina que tiene sus necesidades especiales, y en ese caso, digamos que cualquiera finalmente podría hacerlo. Digamos que yo considero que no es suficiente, así como no es suficiente que yo haya estudiado antropología para que me dedique a ser etnógrafo, porque debía haber hecho todo un proceso para poder llegar a ser un etnógrafo. En el otro lado, hay la necesidad de que la gente desde el principio demuestre un interés auténtico por una disciplina que ya de por sí es bastante complicada. Es decir, el arqueólogo también mata a su paciente, pero el paciente es el pasado. Usted toma una decisión. Ser más breves. Sí, digamos que sería hasta ahí. O sea, pero no entendí, ¿tú preferirías más créditos? Yo pienso que debe haber unos créditos suficientes que en realidad capaciten a la persona para ser arqueólogo. ¿Más de 5 cursos? Yo creo. Pero bueno, digamos que habría un mínimo, pero debe haber un auténtico interés desde el principio. Una persona, 2, 3, 4. Yo estoy de acuerdo, me parece que 5 es muy poco. En realidad, si yo estoy viendo materias de historia es porque me interesa la historia, no la arqueología. Ahora, ¿para qué queremos hacer arqueología? ¿Para qué quiero ser arqueólogo? ¿Sí? Me parece que también tendríamos que ver qué materias tomó. Si yo voy a sacar una autorización para ir a excavar un cementerio, como mínimo tengo que saber cómo excavar un cementerio, tuve que haber visto técnicas sobre eso, ¿sí? Pero si la única materia que vi
es como tomarle fotografías a... Sí, pero sí está capacitado para ir a... Quisiera señalar que este es el registro. Luego, en otro procedimiento distinto, del cual no discutiremos hoy, que es la adjudicación de autorización de intervención en patrimonio arqueológico, que dependerá también de unas características otras, ¿cierto? De otras características. Este es el Registro Nacional de Arqueólogos, el registro, que es lo que nos obliga a hacer la ley. ¿Sí? Sobre el registro específicamente, nosotros nos atenemos a que las universidades tienen unas competencias reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y que nosotros reconocemos. ¿Alguien podría llamar? Bueno, yo también quería señalar que la carta de 5 materias también es muy corta. Y también por lo mismo que está señalando la primera persona que interviene. Y también porque dice analizar un arqueólogo, o sea, se va formando a través del tiempo, que no son un semestre que alcanza a ser 5 materias, entonces si uno podría ver las 5 materias en un solo semestre, y eso valdría para categorizarse como arqueólogo. O sea, hay un proceso de formación que no se puede desconocer, que desconocerlo me parece que sería como también un poco problemático y peligroso. Diremos que quisiera decir que no es que lo desconozcamos. No, por eso Las carreras universitarias en Colombia que tienen antropología y que ofrecen la posibilidad de formación en arqueología tienen un ciclo básico de 4 materias y normalmente tienen 3 con énfasis en arqueología, no más. Entonces nos movemos en el campo de tomamos todas las materias que ofrecen las carreras, que son 7, ¿cierto? La Universidad de los Andes es la que más materias específicas de arqueología ofrece en la carrera de antropología, que serían 9 materias. La Universidad Nacional tiene unos cursos, no me acuerdo cómo se llama, especializaciones, problemáticas especiales, que pueden ser asociados eventualmente y que darían esos otros 9, pero nos movemos en el ámbito de las materias reales, es decir, 5 sobre un máximo de 9, pero normalmente las universidades tienen 7 cursos en arqueología. Lo que estamos diciendo es, de esas personas que cursan en universidades colombianas carrera de antropología, 5 resulta un número adecuado. Pero bueno, es decir, entiendo que hay una preocupación que deberían ser más, si es lo que estoy entendiendo. sí, porque, no sé, me parece que lo que estamos discutiendo acá es la idoneidad de la persona que va a intervenir en el patrimonio arqueológico, no si hay una pertenencia o no a acceso al trabajo. Insisto en el hecho de que luego tendremos que discutir en otro momento la autorización de intervención en el patrimonio, que no necesariamente todos los arqueólogos son iguales y no todos tienen las mismas competencias para intervenir en el patrimonio, y el patrimonio no se interviene todas las veces de la misma manera. ¿Sí? Ese es otro momento. Estamos hablando del registro, justo del registro. Seguías tú y luego seguías allá. Ernesto, gracias. Mire, evidentemente en el documento que circuló y que usted nos hizo llegar y esta presentación hay unas modificaciones importantes, sustantivas, y sobre las cuales ya ha habido también una discusión amplia. Entonces no voy a referirme a esos puntos porque pensé que íbamos a discutir ese documento inicial. Estoy plenamente de acuerdo con el tema de lo que se trata de establecer aquí es la idoneidad de quienes van a intervenir en el patrimonio arqueológico, y en ese sentido habría que mirar si en esta fase o en la otra tendríamos que conversar sobre el tema de cuál es el ámbito específico de aplicación de este nuevo instrumento que tiene el ICANN. Si estamos hablando específicamente de personas que sean consideradas idóneas para intervenir con textos y objetos arqueológicos. Es decir, establecer cuáles son las dimensiones de actuación de un arqueólogo. Pues si yo trabajo en un museo, eventualmente no requiero estar enlistado en el registro, pero si tengo que intervenir, en este caso, excavar, prospectar, hacer un corte para una sección delgada, en fin, requerirá esa autorización. Eso es lo que, como lo entiendo yo, y ahí sí habría que mirar una serie de requisitos, particularmente en lo que tiene que ver con los profesionales de otras disciplinas que intervendrían en el registro arqueológico.
pero como parece ser que no es el punto para discutir, y espero que haya una próxima oportunidad para discutir ese tipo de actuación específica, porque la sugerencia específica era hasta dónde va el alcance de esa autorización, por ejemplo, para un conservador restaurador o un químico que está interesado, o un geólogo, en hacer un corte en una sección delgada, y cómo garantizar que sea idóneo para hacer ese ejercicio. No su competencia para hacer la sección delgada, sino para hacer la interpretación arqueológica, que es de lo que se trataría en nuestro caso particular. Para ser breve, me parece que esta es una oportunidad para que en las universidades con departamentos de antropología se fortalezca y tengan argumentos los profesores y alumnos para exigir que sean fortalecidas las áreas de arqueología. Lo que nosotros observamos, digo nosotros desde el externado con su carrera de arqueología, es que las áreas de arqueología han ido disminuyendo y algunas carreras de antropología evidentemente eliminan totalmente el tema arqueológico. Esto no es un asunto que compete al ICANN, pero sí es una oportunidad para pensar esto. Y tengo una pregunta puntual ya para cerrar con relación al último punto. Cuando se dice que las personas que han recibido licencias anteriormente quedarían registradas como arqueólogos independientemente de la condición que tengan, mi pregunta es decir, ¿esto afectaría a las personas que se están formando en este momento en antropología hacia adelante, que tienen que cumplir con algunos de esos requisitos? ¿Ese es el sentido en este momento, corte 2014, de esto que va a ser, o bueno, 2015, supongo, cuando salga la resolución concreta? Sí. Es decir, todas las personas que en este momento, hasta este momento, han sido acreditadas por el ICANN mediante la expedición de una autorización para la intervención de patrimonio arqueológico, continúan de hecho en el registro de arqueólogos, ya fueron reconocidos institucionalmente para que lo intervinieran. Legalmente no los podemos suprimir. Si no cambia la naturaleza del patrimonio arqueológico, no ha cambiado esa naturaleza, ya una institución pública emitió un documento y no podemos entrar en una contradicción exigiéndole a esas personas que han tenido autorizaciones que cumplan unos nuevos requisitos cuando ya los hemos reconocido como capaces de intervenir. Es en efecto unos requerimientos en general para los jóvenes que van a titularse en general. Digamos, puede venir otra persona que no haya trabajado y plantear dentro de esos requerimientos, pero todo aquel que haya tenido autorizaciones de intervención estará en el registro. Debe hacer el proceso de acreditación en todo caso, debe hacer el proceso de acreditación. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que si bien es complicado, digamos, en el tema cuando son antropólogos, pero no han, digamos, tomado una cantidad de cursos en arqueología, es aún más complicado, pues a mi modo de ver, cuando son personas que no se han formado en antropología, que son personas, digamos, de esas otras disciplinas que no tienen una formación. Me parece, digamos, un tema muy complicado incluirlos como parte o como parte de este proceso de registro de arqueólogos. Ese es el primer aspecto. El segundo es si hay una diferenciación entre este registro y luego el proceso para quienes podrían solicitar esas autorizaciones de intervención. Si se les registra ya como arqueólogos, no es una contradicción que una vez se registra como arqueólogo, luego se le diga, no, usted se registró como arqueólogo, pero no puede intervenir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este proceso de registro de arqueólogos con el proceso posterior? Y la otra pregunta que tengo es si en esos procesos de autorización previos a este proceso se han autorizado personas que no son antropólogos, y digamos, para las licencias de arqueología, y pues en ese caso, si es afirmativa la respuesta, pues qué criterios se han utilizado precisamente para otorgarle a personas que no son antropólogos autorizaciones de intervención arqueológica. La discusión al respecto a la primera parte, que tiene que ver con las personas que no tienen estudios de pregrado en arqueología o en antropología y que tienen una tradición arqueológica, no son numerosos, pero esperamos además que la acreditación 001 sea el profesor Gonzalo Correal, que estaría dentro de ese marco, que sin tener un estudio de antropología en pregrado, creo que
merece ser reconocido como arqueólogo. No son muchos los ejemplos de eso, pero dentro de esa misma lógica algunos otros podrían participar. No creo que sea por eso son excluyentes, por eso los requisitos son 5 años de experiencia en arqueología, entre otras cosas. Esa experiencia en arqueología seguramente reconocida en el ICANN. Nosotros tenemos la base de datos completa de los tiempos en que se ha participado en trabajos arqueológicos. Realmente no es enorme. ¿Cómo era? El proceso de registro y luego... El proceso de registro es el de registro. Yo insisto mucho, yo pues, tenía alguna discusión, esto comencé diciendo antes de que estuviesen todos, esta audiencia se hace por solicitud de la Agremiación de Arqueólogos de Colombia y por eso se hace la audiencia pública. En principio, honestamente, la audiencia no estaba prevista, la medida que es un procedimiento de registro de arqueólogos, que es una base de datos. La agremiación solicitó, en consecuencia, hacemos esta audiencia pública para presentar el procedimiento de registro. No solamente lo que tiene que ver con la autorización de intervención en patrimonio arqueológico es otro campo, es un procedimiento que en el momento en que sea modificado requerirá pues unas consultas efectivamente con todo el gremio de otra índole. Perdón, ¿hay una persona? ¿Otra ahí? Sí, era muy parecida a una pregunta a una anterior y es ¿qué alcance esperan ustedes que tenga ese registro? Entonces, ¿van a exigir ustedes a futuro a las empresas que van a hacer intervención digamos, cuando se están haciendo planes de manejo, algo que para contratar al personal tenga que estar dentro de la base de datos, que si se requieren labores de laboratorio o otro tipo de labores diferentes a las de campo, también estén inscritos en qué alcance, o sea, qué alcance esperan ustedes que tenga a futuro es el estar en la base de datos o no estar en la base de datos. Poder solicitar y recibir autorizaciones de intervención en patrimonio arqueológico. Pero entonces, Dos, el Consejo Nacional, poder participar, elegir y ser elegidos como parte del Consejo Nacional de Cultura, no más. La relación que puedan establecer los terceros con el registro es público. El registro es público. Nosotros no tenemos una interlocución con las empresas de tal manera que nosotros le digamos a una empresa que haga un determinado tipo de cosas. Nosotros entregaremos autorizaciones de intervención en patrimonio arqueológico a los arqueólogos. Entonces, pues resumiendo, eso se lo aplicaría para el titular de la licencia y los auxiliares, ¿en qué términos quedarían? Pero los auxiliares, perdón, el registro de arqueólogos, están registrados los arqueólogos, los auxiliares, ¿qué? O los arqueólogos de campo. el estudiante que está ayudándole, por ejemplo, el estudiante auxiliar de arqueología, la persona que subcontratan, porque realmente el arqueólogo titular nunca está haciendo la excavación, sino que está delegando esa No es que tarea a realmente otros. nunca participe, no, normalmente solicitamos que participe. Bueno, sí, pero la realidad es otra. Pero, no, pero la realidad es compleja, pero el registro de arqueólogos es el registro de las personas que tienen una autorización de licencia. Normalmente, igual que sucede en este momento, asocian a los procesos de investigación auxiliares que no son los que obtienen la licencia. Los que obtienen la licencia son los que son reconocidos como arqueólogos. Es sobre lo mismo, o sea, hay dos tipos de auxiliares, los auxiliares de campo, los apoyos de campo y auxiliares de laboratorio. Digamos que en el caso de los auxiliares de laboratorio no habría tanto lío, digamos, por ejemplo, personas que estén formadas en otra área específica de la antropología para colaborar, pero los auxiliares de campo, en caso de que sean profesionales, no sé cómo en caso de que sean estudiantes, pero si son profesionales, deberán estar dentro de esta base de datos. El tema de la adjudicación de la autorización es un tema que discutiremos en otro momento, pero este es el registro de los arqueólogos. ¿Quiénes y cómo el ICANN reconocerá a los arqueólogos? Y son esos puntos sobre los que reconoceremos el registro. Había una pregunta allá atrás, ¿no? Entonces, Yo quiero pues
preguntar como tres cosas. Mi nombre es Caterina Duque, yo no he terminado antropología, estoy estudiando en la Universidad Nacional, son como tres puntos que a mi juicio son importantes porque es un debate también que nos estamos dando y es también el papel pues que ha jugado el ICANN al interior de nuestras instituciones como en términos de formación, que de verdad el ICANN ha sido muy pobre, también colaborándonos en esta jornada y en estas formas de formación en antropología y en arqueología. Sí, en ese sentido yo creo que los compañeros plantean un punto importante y es que ahí también debería haber un punto en tanto experiencia estudiantil, si el estudiante participa y tiene la experiencia en apoyo investigativo al arqueólogo que pertenece ahí. Entonces, me parece que uno de los puntos también, en el momento en que el estudiante se gradúa, debe ser esa experiencia investigativa o de apoyo investigativo al arqueólogo que aparece ahí. Y lo segundo que me parece importante es lo que decía el compañero, y es precisamente que nos debemos un debate también un poco más serio en términos ontológicos, el por qué la arqueología o por qué la antropología en el país. Porque nosotros vemos con preocupación qué está pasando también pues con el patrimonio que se está dando en términos de tiempo un poco más más cortos, qué pasa con las licencias express que se le están dando a estas instituciones, y al parecer, y a nuestro juicio es lo que está pasando, es que no estamos siendo críticos frente a lo que se está haciendo y lo que la arqueología está haciendo y el patrimonio que se está recolectando en términos también pues de investigación, en términos de recolección de datos y en términos también de apropiación de la memoria. Entonces, en ese término nosotros sí proponemos, si no hay en esta posibilidad, a futuro, el otro semestre, es importante darnos un debate fundamental también en algo que es la Asociación Colombiana de Antropología, o también después la agremiación que muy juiciosamente los arqueólogos están adelantando, pero en términos puntuales es para que la arqueología o para que la antropología, porque si no, son unos cuantos los que se van a permitir pues hacer esto, pero pues es importante que estas discusiones se vayan a los espacios de formación y a nuestro juicio no se está dando eso. Y hay una realidad puntual, y es que si yo me voy por la línea social, pero de verdad no encuentro trabajo en esta línea social, pues a futuro me va a tocar hacer ese en arqueología. O sea, en esos términos, y si a mí no me gusta la arqueología, voy a tener que trabajar en arqueología. Y solamente voy a ver 4 materias de arqueología. Entonces hay unas realidades puntuales y claras que son fundamentales también analizarlas y reflexionarlas en términos de cómo vamos a manejar esta vaina de formación. Yo propongo que depende de la universidad cuántas materias se estén dando y no poner un límite o un tope frente también a unas realidades puntuales, y es que nos están obligando también a trabajar en arqueología y las universidades no nos están dando las herramientas para hacerlo. Entonces uno va y pregunta a los egresados que hace poco salieron de las universidades y no tienen una formación clara para hacer la arqueología, precisamente por eso. Yo estoy de acuerdo en lo que dice el profesor Socarras, esto va a obligar a las universidades a pensarse la línea arqueológica, pero es fundamental también el papel que está haciendo el ICANN dentro de nuestras instituciones de formación, que no solamente pasa en arqueología, sino también pasa en antropología social, y no hay una voz crítica frente a cómo se está pensando la cultura en el país, cómo se está pensando la antropología y la arqueología en el país. Yo pongo ese debate e invito a hacerlo el otro semestre, o si hay posibilidad de hacerlo en este espacio. Sé que no es el espacio, pero de forma preocupante nosotros lo vemos en términos de formación y como estudiantes vemos esta vaina, y no podemos desligar la profesión con la formación, porque lo que está pasando precisamente es una elitización de nuestras carreras y nuestras disciplinas. Por favor. Bueno, esto, primero de todo, pues agradecer en nombre de la organización de este espacio, para ustedes haber estado abiertos a que se diera este diálogo. Tengo una duda, y es uno de los puntos que más creo que se ha discutido y me ha pedido que algunos colegas que plantea acá, es el tema de las maestrías. Realmente esta propuesta pues tiene un núcleo académico bastante fuerte, y en ese sentido comparto pues lo que están diciendo, que esto nos lleva un poco a la reflexión de lo que está sucediendo en las universidades. En el sentido de una maestría, estábamos hoy discutiendo con alguien, me decía, bueno, ¿qué pasa si un ingeniero saca un título de maestría en arqueología o en antropología? ¿Podría ser acreditado, podría ser parte de esa base de datos que ustedes están, pues la que se pretende formalizar? Esa es una pregunta muy concreta, y pues de ahí nace todo, pues una discusión nuevamente sobre quiénes podrían intervenir ese patrimonio arqueológico. ¿Sí? Esa es una de las preguntas, porque si usted tiene muchachos en la universidad que están tomando 5 años, están tomando 5 cursos mínimo,
con 45 horas, pienso que también habría en arqueología. Esa es una de las preguntas que hay y que me gustaría que pues, los contestara, pues, porque es algo que varias personas han preguntado. La otra cuestión, y es en cuanto a esos números de cursos, si realmente se ha hecho, usted por ejemplo mencionaba Andes, Nacional, pero ¿qué pasa en las regiones? Las regiones es la misma situación, porque hay universidades, por ejemplo, caso concreto, Universidad de Caldas, donde parece que no hay ese número de cursos. Entonces, yo sé que hay unas limitaciones en el ámbito de intervención que podría tener el ICAL frente a la autonomía de las universidades, pero creo que esta es la oportunidad precisamente para empezar a mirar si efectivamente esos requisitos están acordes con esos programas y el impacto que está teniendo esa formación sobre el patrimonio arqueológico, que es en últimas, más que el registro. Creo que el fin último de todo esto es proteger el patrimonio arqueológico. Y finalmente, el tema nuevamente de las regiones, y es si esta discusión, es una pregunta muy fuerte que se ha hecho dentro de la agremiación, esta discusión va a ser llevada, o esto, hay la posibilidad que se lleve a las otras ciudades para que los colegas lo conozcan, que no sea algo solo hecho acá en Bogotá, que se cuelgue en internet, sino que realmente ustedes también puedan escuchar en forma de viva voz las opiniones y cuestionamientos de nuestros colegas en las regiones. Son esos los 3 puntos. Voy a comenzar por el segundo, bueno, por el último, por el tercero. En términos de que, insisto en el hecho de esta audiencia pública para el registro fue por solicitud de la agremiación y la desarrollamos en ese sentido. Desde mi punto de vista es necesario que la discusión sobre adjudicación de autorización de intervención en patrimonio arqueológico tenga la dimensión nacional. No quisiera comprometer pues, al Instituto Colombiano de Antropología a tener una discusión sobre el registro más allá pues, de todas las regiones, porque creo que la tarea sobre la discusión de adjudicación de licencias va a ser mucho más intensa, digamos, sobre ese punto. Sobre el tema de las maestrías, quiero insistir, o no insistir, señalar el hecho de que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia no está en competencia con el Ministerio de Educación Nacional. Los títulos universitarios los entregan las universidades debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Allí, por supuesto, es necesario garantizar los controles, una veeduría pública, de tal manera que las carreras de antropología y de arqueología cumplan unos estándares básicos, mínimos, o pues reconocidos por todos. Eso es del campo de las competencias. Cuando una universidad, una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación Nacional adjudica un título, nosotros no lo podemos poner en cuestión. Quien tenga una maestría de una universidad debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional que dice que es arqueólogo, nosotros no lo podemos poner en cuestión. ¿Sí? Después, luego podemos poner en cuestión qué tipo de patrimonio puede intervenir y cuáles son los alcances de ese patrimonio. Pero el título mismo nosotros no lo podemos poner en cuestión. Lo que estamos, en cambio, entrando a analizar es el título cuando se trata de antropología. ¿Sí? El que tiene un título que se llama arqueólogo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia lo reconoce. Cuando tiene un título de antropología, decimos ahora tenemos unas dificultades, porque ciertamente, es decir, alguien que estudia psicología en Colombia, estudia luego en Francia antropología, puede no haber visto nunca, ni tener ni siquiera idea de cuál es el campo de la arqueología, puede no tener ni idea del campo. Por eso los requerimientos son los del pregrado en antropología en Colombia, pregrado de antropología en Colombia, mientras que los profesionales con título de pregrado, maestría o doctorado de arqueología, en cualquier parte reconocida en todo caso, que sea convalidable en Colombia, pues son reconocidos. ¿Sí? Quien estudia arqueología en Francia, en Noruega, pues tiene posibilidades de convalidarse. Quien estudió antropología en Noruega pues no cumple con los requisitos que estamos exigiendo. Entonces, si quieren, volvamos sobre eso. Es el pregrado, maestría, doctorado en arqueología. En algún momento, parte de esta discusión, decíamos, unamos el punto 1 y el punto 2, pero teníamos la dificultad de las universidades en el extranjero. ¿Sí? Esta ambigüedad
No, Colombia no es el único país, pero no todos los países del mundo tienen esta ambigüedad. Entonces, por eso lo mantuvimos en esa dicotomía. Títulos de arqueología. Títulos de arqueología. ¿Quién tiene título de arqueología? Y el otro, los títulos de pregrado en antropología en Colombia, ¿sí? Que luego tienen esos condicionantes. Digamos, para señalar el tema de la discusión arqueológica. ¿Y había otro punto? ¿Viste tres? No, ya está. Tú lo vas a decir. Pues digamos, ¿cómo sería el caso de los estudiantes que como opción de grado hacen el coterminal hacia la maestría y el título que sale en el diploma es magíster en antropología, pero el énfasis que uno vio y su tesis de maestría es sobre arqueología? O sea, ¿cómo entran? Está en el requisito de trabajo de grado en arqueología. José Luis. Sí, tengo, primero solamente quiero mencionar que había recibido una comunicación de alguien de Antioquia, de Medellín, de Ginette Villada, pero los puntos que toca la comunicación se vienen en el caso que tienen que ver con esa otra fase de la que habla. Pero sí quiero aprovechar el hecho para preguntar y que nos conteste si este proceso que está iniciando por ahora con el registro de acreditación es el inicio de una transformación en todo el proceso de licenciamiento en arqueología en el país y pues cuáles son los plazos que se ha fijado el instituto para tener desarrollado todo ese sistema y cuándo pues vamos a conocer y poder tener la posibilidad de tener estos espacios para discutir ese punto. Lo otro es el tema de dos puntos que aparecen ahí, que aparecían primero en el documento original que usted nos envió y que no aparece acá. En un punto decía, el ICANN podrá suspender la acreditación del arqueólogo en caso de faltas graves del patrimonio arqueológico. Desaparece de esta presentación y cómo se va a manejar ese tema de suspensiones y multas o lo que haya relacionado con eso. El otro punto que tiene que ver con lo que usted mencionó de las universidades extranjeras, ¿qué pasa con los colegas que vienen a ejercer por un periodo relativamente corto y teniendo en cuenta los largos procesos de convalidación que requiere el Ministerio o es automáticamente el reconocimiento que haría el ICANN de esas instituciones de educación superior en el extranjero? Cierro aquí con esas inquietudes y con una observación. En el país entiendo que no hay maestrías en arqueología, al igual que en pregrado hay maestrías en antropología con líneas o énfasis en arqueología y volveríamos a tener que revisar ese punto en relación con eso. Bajo los mismos parámetros, lo que estamos haciendo es haciendo una formalización, una estandarización de los procedimientos y asociado a eso a todos los otros procedimientos. La discusión sobre adjudicación de autorizaciones está en proceso de discusión, o sea, la estamos discutiendo. El 2015 realmente reglamentaremos y formalizaremos todos esos procedimientos. Sí estamos discutiendo al respecto y pues como toda entidad pública es obligación que sea bajo audiencias públicas en donde se desarrollen las modificaciones de los procedimientos. Espera un segundo. El problema de la sanción, hay dos niveles que son muy importantes. Uno es el campo sancionatorio que está establecido por ley por la destrucción del patrimonio, arqueológico por actividades que vulneren la existencia del patrimonio arqueológico, están reconocidas por ley y afectan también a los arqueólogos. Ese campo está normativizado. Sin embargo, y es conocimiento público de todos, es una urgencia, en cambio, una carta deontológica que nos permita determinar un tipo de comportamiento, de procedimientos entre arqueólogos, ¿sí? Que no son del campo de la destrucción del patrimonio arqueológico, pero sí hay un comportamiento ético que es necesario garantizar dentro de las intervenciones de patrimonio. Será necesario instaurar, no está señalado porque es justo en términos de lo público, es necesario darle un procedimiento específico a lo que sea un comité de ética.
un comité de ética que no puede estar solamente en cabeza del ICANN. Allí debería participar el ICANN, las universidades, el gremio de los arqueólogos como tal, pero además otros no necesariamente arqueólogos que participen del reconocimiento de los arqueólogos como profesionales que intervienen en un patrimonio que es de todos los colombianos. Será necesario. Nosotros pues recibimos ya en algún momento por parte de la agremiación pues la preocupación importante, ya la tenía el ICANN, sobre la necesidad de construir una carta deontológica o un escenario en donde discutamos comportamientos éticos y responsabilidades profesionales frente al patrimonio. Pero no es este, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso la acotación del último. Pero sí, que vale la pena señalar, hemos discutido, como aún no se ha hecho la resolución, es cuál es el alcance y el tiempo en que podría ser refrendado. Es decir, cuando se hagan sanciones, cuando se incumpla, digamos, un tipo de procedimiento, nosotros no quisiéramos dejar que esto pase, que quedemos imposibilitados de limitar la acción y el reconocimiento del arqueólogo, ¿sí? En el momento en que exista una sanción grave, en donde un arqueólogo pues, a un sitio reconocido que está excavando le mete una retroexcavadora, pues evidentemente su comportamiento pone en cuestión lo que su formación académica pues, le garantiza. Ese escenario, el escenario de un comité ético, no estaría en todo caso en manos del ICANN, pero no es este. Es decir, no estamos proponiendo en este momento, y por eso no hay una sugerencia en ese sentido, que el ICANN en este momento aborde de manera autónoma el tema de lo ético. Quiero señalar que no de lo sancionatorio, porque las sanciones hacen parte de la ley y el ICANN tiene la autoridad de sancionar a los arqueólogos, a las empresas o a cualquiera que sea responsable de la destrucción de patrimonio arqueológico. De hecho, pues tiene procedimientos adelantados frente a instituciones, frente a particulares, frente a arqueólogos por destrucción de patrimonio arqueológico. Extendiendo mi intervención al principio, una de las preocupaciones que yo he tenido ya hace bastante tiempo es que el registro de arqueólogos tiene unos efectos que a veces como que no pensamos los arqueólogos, y es que estando sujetos a unas órdenes constitucionales jurídicas muy específicas, en el momento en que al arqueólogo le extienden una licencia o incluso en el ejercicio de su trabajo, el arqueólogo empieza a ejercer una función pública, y las funciones públicas tienen efectos civiles y efectos penales. Sin embargo, digamos que esa parte, a mí me preocupa los alcances de estar en un registro de arqueólogos en Colombia, porque si vamos a asumir toda la misma responsabilidad, pues muy bueno. Si hay una consideración, o algún día existe una consideración que proteja a los arqueólogos de las estructuras de los particulares. Muchas veces de las instituciones, cuando uno es presionado para hacer determinadas cosas, pues eso es digamos que el asunto del registro de arqueólogos tiene unas implicaciones también civiles y también penales. En tanto, estar ahí supone un derecho, supone unas obligaciones también, y eso está determinado por la ley. Digamos que a nosotros nos olvida que ejercemos una función pública, y eso tiene efectos civiles y efectos penales, y eso casi nadie lo discute. Bueno, una pregunta ahí, volviendo hacia lo de haber cursado al menos 5 cursos intensivos. Hay antropólogos sociales o antropólogos con título de antropología que no vieron, digamos, en sus carreras, o son del externado de la Mariana, que han venido ejerciendo la arqueología, que tienen 2, 3, no sé qué tanto tiempo de experiencia trabajando como arqueólogos. ¿En dónde quedarían esas personas? Si tuvieron licencia, están en el registro. O que han sido, pero que han sido auxiliares, si no tuvieron licencia, sino que han venido... Deben tener una experiencia. Pero eso pero es variable. Cuando la experiencia he sido profesional de arqueología de 5 años. Pero eso sería aplicado a personas que no tienen un título ni como arqueólogos, sí, como antropólogos. Pero no entiendo, ¿cómo es? De antropólogos. Antropólogos. Y hablo por otras voces que también están aquí presentes, que han sido egresados del externado o
o de la Javeriana, o inclusive de la Nacional, que no alcanzarían, por ejemplo, a cumplir los 5 cursos intensivos, pero que tienen una experiencia, que han estado trabajando como arqueólogos y auxiliares en diferentes proyectos. Tienen 2, 3, 4 años de experiencia como arqueólogos, donde quedarían para poder... No están en el registro. No quedarían en el registro. Si no cumplen los requisitos, no. Pero el problema es que, o sea, la cuestión es que ellos son antropólogos, ya están trabajando en arqueología. La verdad me parece que es una exclusión muy directa de las personas que ya tienen una experiencia previa. Y el problema es que dentro de los mismos puntos no aparecen para los antropólogos que no cumplen con ese requisito, pero sí podrían cumplir el tiempo. Obviamente no, es decir, como toda lista de requisitos no hay un punto final que diga, y además todos los que no cumplan los requisitos anteriormente pues, no, la cuestión es que podrían incluirse dentro del punto de antropólogos las personas que puedan tener tiempo. Es que el problema es que hay sociales, históricos, todo esto, que por cuestiones laborales, porque en Colombia lamentablemente la antropología social es una rama bastante difícil de conseguir trabajo, les tocó ejercer arqueología, han trabajado en arqueología, en empresas reconocidas, en saqueos, todas esas empresas, pero no tienen esos 5 cursos de 45 horas, no tienen esos cursos, pero sí tienen un tiempo ya de recorrido en el área. Y es que el problema es que muchas veces la arqueología es aprendidos en el área. Entonces, la cuestión es que los están sacando de una vez, de taquito están sacando a esta persona. Yo creo que el porcentaje que estás hablando debe ser muy poquito en todo caso. Si no cumplen esos requisitos, no están. No están. Pero sí, es decir, si hay un arqueólogo que ha recibido una autorización de intervención en patrimonio arqueológico, no lo podemos sacar. Si esa persona que, bajo los requisitos actuales, ha tenido una licencia, estudió antropología, no siguió los cursos, pero tuvo una licencia, estará en el registro. Quien no cumpla esos requisitos no estará en el registro. Tú ibas a decir allá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los arqueólogos que son extranjeros? O sea, hay arqueólogos que han aportado mucho a la disciplina y que hacen muy bien su trabajo y se encuentran trabajando hoy en día, pero hay otros que no pueden tramitar licencias porque ser extranjero se lo impide. ¿Qué pasaría con ellos? ¿También podrían entrar a registrarse como arqueólogos? Sí, es decir, nosotros tenemos dos tipos de relaciones. Uno tiene las autorizaciones de poder trabajar en Colombia, que es un trámite que no nos compete, pero los requisitos no están limitados en Colombia, excepto al hecho del pregrado en antropología. O sea, solamente en el punto 2 no es un profesional. Estos son los requisitos que reconocen la realidad colombiana, dado que esta ambigüedad, que no es solamente colombiana, insisto, pero que no es universal tampoco, pues reconocemos el hecho y por eso la discusión. Pero una persona extranjera que tenga título en antropología y que tenga títulos extranjeros en antropología no es reconocida porque no cumple estos requisitos. Digamos que cabe en el punto 1, en todo caso, en donde el profesional con título de pregrado, maestría, doctorado en arqueología por una universidad reconocida por el ministerio, reconocida que pueda ser convalidable y demás cosas, pues tiene posibilidad de hacerlo, ¿sí? En cambio, lo otro, el 2, que excluye la posibilidad, son en universidades colombianas. Pero eso no sería un poco excluyente también con los antropólogos nacionales que quieren ser, bueno, que se están dedicando ahorita a la arqueología porque no encontraron trabajo en antropología. Si usted es antropólogo colombiano que nació en Colombia, colombiano, pero estudió pregrado de antropología en Francia, no sabe de arqueología, ni ha estado nunca relacionado con la arqueología, así sea antropólogo colombiano que estudió en una universidad francesa, no sabe de arqueología. No podríamos pues, no reconocerlo como arqueólogo porque no tiene esa formación. Ernesto, nosotros estamos viendo esto y lo estamos viendo desde este momento, la aplicabilidad en este momento, pero tenemos que pensar que esto nos va a regir de aquí para adelante hasta que haya una nueva modificación. Entonces, una de las preguntas que me estoy haciendo en este momento, por ejemplo, ustedes hablan de un ejercicio profesional de arqueología de 5 años. ¿Quién va a certificar ese ejercicio? ¿Cómo lo van a certificar? Es una de las preguntas. Otra de las preguntas es, tenemos ese caso de antropólogos que están ejerciendo arqueología y es claro y eso no lo podemos ocultar. ¿Qué pasa a esas personas que han participado en proyectos arqueológicos, que no han recibido licencias, pero que deciden que quieren seguir arqueología?
Entonces tendrían uno la vía de una maestría en arqueología, que como dice José Luis no lo hay. Hay otra posibilidad que se podría pensar, por ejemplo, en cursos que ofrezcan las mismas universidades de complementación de ese núcleo básico que se está pidiendo, esa formación de 45 horas, 5 cursos de 45 horas que sean ofrecidos por universidades reconocidas por el Ministerio de Educación en sus departamentos de antropología o arqueología, como el caso, y que eso sea una forma de regularizar esa participación de esos antropólogos en cuanto a intervención de patrimonio. Pues sí, digamos que no es una pregunta. O sea, lo que me estás diciendo es, una persona que no cumple los requisitos y hace lo necesario para cumplir los requisitos, pues queda registrado. O sea, yo no tengo los 5 cursos, tomo los 5 cursos, pues sí, pero cumple los requisitos. Yo a lo que me refiero es, mira la forma, digamos, todo esto es ley porque es letra y está sobre papel, y esto es un procedimiento que se está describiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí no está claro esa posibilidad que tendrían esos profesionales de completar ese curso básico. Obviamente es una cuestión de ética, ¿no? Que los profesionales que quieran participar en arqueología, que quieran ejercer arqueología, pues deben demostrar esa idoneidad. Entonces, ahí no está plasmado esa posibilidad de que esas personas con título de antropología, que en este momento no tienen esos requisitos, los puedan complementar a futuro. Sí, pero solamente cuando los complementen estarán en el registro. Claro. Solamente cuando los complementen. O sea, solamente cuando estén en este año. Cuando se dé O sea, antes, no, ¿cómo no? Es decir, el procedimiento, ¿por qué habría de explicar cómo llegan a obtener los cursos? Lo que yo entiendo con que él los tomen. es que el problema es que la ley es muy explícita como está escrita. Y el problema es que ustedes pueden agarrarse, como dice muy tajantemente el artículo, el parágrafo, como se les la gana llamarlo, y el problema es que no existe una claridad o una posibilidad de poder variar esos cursos por fuera de unos cursos de extensión. O sea, no existe eso. Y como no está plasmado en el artículo como tal, entonces de una vez está excluyendo a las demás personas. Y el problema es que la ley en Colombia es muy mañosa al respecto y de una vez le cierra la entrada a esas personas que cumplieron con esos cursos de manera de cursos de extensión. Yo en cambio lo veo bastante explícito. Una persona que tenga profesional de antropología que haber cursado 5 cursos intensivos directamente asociados a la arqueología. Yo más explícito no lo veo. Sí, tiene razón, porque no dice qué nivel. ¿Cómo? Perdón, es que no ha terminado. No, tiene razón porque no dice en qué nivel, no dice que haya sido durante el programa. Ahora sobre el punto 4, sobre lo ético, yo quería retomar, es decir, profesionales que hayan tenido problemas con licenciamiento, no hayan entregado informes, tengan problemas demostrados en esos procesos de intervención, ¿también van a recibir esa certificación? Nosotros no le podemos negar institucionalmente una entidad pública que haya reconocido a un profesional sus capacidades de intervenir en el patrimonio, no puede revertir sobre eso, a menos que tenga unas razones sancionatorias para hacerlo. Si reconocimos a unos profesionales para intervenir en el patrimonio, ellos ya están en el registro de hecho por la relación que se estableció. A menos que tengan una sanción. Sí, a menos que esté dentro de una cuestión sancionatoria. Tengo una duda, de una posibilidad que surge en mi mente. Si hay profesionales sin título de antropología y arqueología que pueden ser acreditados por su experiencia en publicaciones, ¿una persona que esté graduada en antropología no podría hacer lo mismo? O sea, otro de los requisitos que podría hacer para el graduado en antropología, en vez de, o sea, además de los cursos o el trabajo de grado, porque si un profesional que no es antropólogo tiene esa posibilidad, ¿por qué no un antropólogo que ha ejercido la arqueología durante 5 años y ha publicado, por ejemplo? Sí. Podríamos imprimir. Sí, tienes toda la razón. Yo tengo una duda en cuanto a los cursos. Digamos que hay casos específicos en los cuales el pregrado no le ofrece a uno el interés en cuanto, digamos, a lo que podríamos definir como una escuela en arqueología. O sea, en el caso, digamos, hubo una etapa en la cual la Universidad de Caldas ofreció, digamos, cursos enfocados hacia la arqueología contextual, que es respetable, pero no es el interés de todo arqueólogo.
correcto, porque tenemos, digamos, ciertas líneas definidas. Entonces, en ese caso, un antropólogo que se ve interesado en la arqueología, pero no, digamos, no opta por adquirir esos cupos por ese mismo que no hace parte de su interés, pues yo creería que en ese caso, digamos que sería un mayor prerequisito, más claro, una escuela de campo como mínimo, diría yo, pues como que para evaluar esa parte del punto, porque digamos en el caso de mi formación, en los 5 cursos solicitados no entrarían en la solicitud. ¿Por qué? Porque no era de mi interés en esa parte de los cursos. No significa que no esté documentado en arqueología o no tenga algún interés, experiencia o, digamos, alguna apropiación del patrimonio arqueológico. Entonces, por ese punto, digamos que merecería ser más evaluado esa parte de los requisitos. Sí, yo quiero decir que hay unas obligaciones que tienen que ver con el ICANN, con las universidades y además mutuamente de las conversaciones que se tengan. Es necesario un poco lo que está manifestando, que cualifiquemos de manera importante la arqueología, la práctica arqueológica. Es una preocupación que los arqueólogos que tienen todas las posibilidades de estar ahí no sepan excavar, es una gran preocupación. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el registro, es decir, nosotros no podríamos limitar la cosa a las escuelas a quienes hayan hecho una escuela práctica específica, porque nos estamos pasando a otro ámbito que es el campo de la formación universitaria. Es una conversación que éticamente y responsablemente tenemos que tener con las universidades, que eso pase entre las universidades, pero en lo concerniente al registro propiamente, al registro de cómo reconocemos a las personas que tienen unos títulos, nosotros no podríamos ir en contra de lo que el Ministerio de Educación Nacional ya permite. Es decir, unas universidades reconocen a los arqueólogos, les dan un título. Nosotros estamos diciendo, este registro de arqueólogos tiene esos dos alcances, que son recibir autorizaciones de intervención en patrimonio arqueológico y participar en la elección del representante del Consejo Nacional de Patrimonio solamente, lo cual no quiere decir que una persona que no esté inscrita en el registro, que tenga un título de la universidad, que no le interesa estar en el registro, tenga de clases, esté en otro ámbito, juegue por fuera del campo de las autorizaciones de intervención en patrimonio. Nosotros tenemos como ICANN una responsabilidad frente al patrimonio y lo que hacemos es acreditar a las personas que van a intervenir el patrimonio. Las responsabilidades otras de la formación de los profesionales son de las universidades. La responsabilidad del ICANN es hablar con la universidad, pero es la universidad con las autonomías además universitarias las que determinarán cuáles son los alcances de sus programas de formación. Exacto, pues para terminar la intervención, en ese caso, digamos, obviamente las universidades son las que tienen el aval de uno, digamos, como le digo, el compromiso ético, pero entonces en ese caso deberían también solicitarle a las universidades que dieran, digamos, todas las variables importantes para las cuales uno se pueda acercar a la arqueología. Si uno no se quiere acercar, como lo diría en cierto caso, a ciertas interdisciplinariedades, por así decirlo, que son algunas de las materias que cumplirían esos requisitos, si usted no encuentra el interés, entonces no va a tener el requisito como tal, no va a ser parte del registro. Eso es lo que yo llego. Entonces, eso debería ser evaluado. Tenemos una palabra ya, había otro por allá que se me perdió, entonces, perdón, una persona, 2, 3, 4, uy, no, perdón, 1, allá la persona que estaría que lo había pedido desde hace rato, y luego en ese orden, por favor. Yo fui representante de arqueología ante el Consejo Nacional de Cultura y esa representación estaba desde la Sociedad Colombiana de Arqueología. ¿Esa composición del Consejo cambió? La solicitud última del Consejo Nacional, en este momento no hay representante de los arqueólogos ante el Consejo Nacional de Cultura. En virtud de esa ausencia y de la falta de agremiación para escoger el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, nos solicita que creemos un mecanismo para garantizar que siempre haya un representante de los arqueólogos. El mecanismo que nos parece adecuado es este y por eso asociamos este procedimiento al de la elección. ¿Quiénes lo pueden escoger? Pues los que están registrados como arqueólogos, que es una solicitud que nos hace ante la ausencia de 4 años
del representante de los arqueólogos ante el Consejo Nacional de Cultura. Por eso que lo hacemos de esa manera. Hay una cosa que hemos discutido también en otras charlas entre colegas, y es que, pues, si bien los cursos y todos estos lineamientos que vienen institucional, gubernamentalmente, existen, también cabe la pregunta de ¿se evaluará en algún momento del registro o la acreditación el currículum de cada persona? Sí. Es decir, hay momentos en donde, por ejemplo, yo no alcancé a tomar los cursos, tengo una experiencia laboral larga, he participado en la formación de licencia, en el licenciamiento, y aparte de eso tengo publicaciones, he participado en congresos en donde he mostrado no solamente un interés, sino una formación adecuada para intervenir e interpretar el registro arqueológico. ¿Puedo ser tenido en cuenta? La acreditación es de todos modos un proceso por el cual se reconoce, hay un solicitante que pone unos documentos y esos documentos son evaluados por quien constituye el registro, en este caso el ICANN. Eso de hecho pues ya se hace, cuando se recibe una solicitud para una licencia, se asocian una serie de hojas de vida, las hojas de vida se evalúan, el procedimiento es del mismo tipo. Recibimos unos documentos que se suben en PDF en el sistema que les mencionaba, y una vez pase eso, una vez se haga la evaluación de esos documentos que se montan allí con PDF, que quedan asignados, están asociados allí los PDFs, se evalúan y el administrador del sistema, en ese caso un funcionario del ICANN, va a decir autorizado y entra a formar parte del registro de arqueólogos. Cuando se cumplan los requisitos, si no se cumplen los requisitos, pues pese a haber llenado el formato, pues se le enviará un correo diciéndole que los requisitos pues no cumplen. Teniendo esa respuesta, la invitación también a las personas que están preocupadas de no acceder a esos registros, la invitación también es hasta a que, pues, si de verdad quieren hacer arqueología, también se pueden seguir preparando y buscar otras formas también de entrar en esa acreditación, no solamente porque necesito trabajo. Sí, totalmente. Yo quería saber si ya se definió si va a ser un decreto o una resolución. No, es una resolución del ICANN, o sea, el decreto, los dos decretos reglamentarios, el 288 y el 763 nos... Creí oír decreto, entonces quería saber... Sí, lo dije, me disculpo. Es una resolución, no, porque el decreto lo hace el ministerio y la resolución la hace la institución. Ese es nuestro alcance, será por resolución y no por decreto, efectivamente. Creo que... Sí, yo tengo un título de antropología, soy de una universidad que no ofrece arqueología, no sé, una educación en antropología que es una carrera. Y ahora quiero acceder y registrarme, tengo que cumplir, ya tengo el título, ahora voy a cumplir con esos 4 cursos. No, los requisitos para alguien que no es antropólogo ni arqueólogo son los sí, de... Y si soy antropólogo de una universidad que solo tiene antropología y no arqueología, y ya tengo título, y ahora quiero hacer los 5 cursos, porque dice 5 cursos, pero dice quién los puede dar, no dice que tenga que ser una universidad. ¿Quién avala estos lugares? Montamos ya los garajes para... Sí, es posible, si los garajes, esa fue una discusión, si el garaje es reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, no podemos negar. Sí, pero hay No, ahí lo dice claramente, todos dice arriba, acreditado por el Ministerio de Educación Nacional. O sea, solamente en ese caso. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos negarlo. Ahora, usted monta un garaje y no le da autorización del Ministerio de Educación Nacional, usted puede tener título de lo que quiera que no se lo reconocemos. En todo caso. Mi nombre es Carlos Alberto García Rodríguez, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Magdalena, de los Garcías del Magdalena. Y yo veo en ese documento algo muy claro, hasta en el título lo dice, uno de los siguientes requisitos, uno solo, con uno solo que cumpla,
entra al registro. Entonces, pues, veo que hay muchos compañeros que yo, como licenciado, que vi etnografía, antropología, que fui a Ciudad Perdida, que fui a Pueblito con mi profesor de etnografía, y creo que estas 45 horas las puede acreditar la universidad como prácticas que se dieron dentro de la universidad, ¿no? Porque la universidad maneja dos partes, la parte académica y la parte práctica. La universidad puede acreditar no solamente a mí, sino a cada uno de los que están aquí, que cumplió con los 45 días y la universidad está registrada en el Ministerio de Educación. Podría ser una opción rápida, más rápido que inmediatamente. Esa es mi inquietud. ¿Qué dice usted? No, yo estoy de acuerdo. Es correcto, porque es que no nos pueden poner, después de haber estudiado 5 años, de haber hecho 5 años de práctica, porque prácticamente el antropólogo o las profesiones afines, desde que ya uno está en cuarto, quinto semestre, ya se da una serie de prácticas donde la gente tiene que meterse al barro para poder aprender algo, porque si usted me dice a mí que un antropólogo que no sabe excavar, entonces perdió el tiempo en la universidad, porque es una de las primeras condiciones elementales que tiene que tener un antropólogo para poder mirar cómo sacan los huesos que dejaron los indígenas guayú, o los arhuacos, o los bondas que hay en el litoral caribe, ¿no? Entonces a mí me parece que esto, creo que con todos estos requisitos, todos los que están aquí no se pueden preocupar, porque la universidad debe acreditarle esas 45 horas de práctica, porque todos las tenemos, ¿no? Muchas gracias. Pues ahí sí, retomando la palabra de David, y sería como, pues aquí hay representantes creo de la universidad, que ustedes como institución se pudieran, o sea, ante digamos, el hecho de lo que, del registro de lo que va a suceder, que ustedes como institución le solicitaran a las universidades que abran esos espacios para poder tomar los cursos, porque de pronto tal vez haya alguien que no pueda pagarse en este momento una maestría, pero si abren esos cursos, si ustedes están diciendo que se pueden abrir esos cursos, que los llegaran a ofertar de alguna manera en las universidades, porque por lo menos en Nacional en este momento es así, si no es la maestría no hay ninguna opción para tomar esas materias, y me imagino que en nuestras universidades el compromiso de la comunicación sí, el compromiso de que la universidad lo haga, por lo menos sí, por lo menos generarles ustedes en que estudiar los departamentos de antropología, para que exista de alguna manera la posibilidad de que eso suceda. Ernesto, una sugerencia y 2 preguntas. La sugerencia es si podríamos, pensando en el tema de prácticas, si pudiéramos incluir como un punto C del segundo, algo así como tener en cuenta la experiencia acreditada durante el tiempo de estudio, siempre y cuando se realice en contextos de investigación básica en el marco de proyectos avalados por instituciones académicas, como una manera de mostrar experiencia. ¿A qué me refiero? Un estudiante es solicitado por un doctorando para que lo acompañe en vacaciones de hacer trabajo de campo, un proyecto avalado por una universidad nacional o extranjera. Si pudiera incluirse ese punto con un número de horas y un protocolo que establezca el CAN, podría ser interesante, teniendo en cuenta que una de las principales falencias en las universidades colombianas es el espacio de prácticas de campo y de salidas de campo ofertadas por las mismas universidades, y es una posibilidad. Además, pensaría uno que son licencias otorgadas por el mismo instituto, entonces podría tener un control sobre eso, excluyendo, y puede que esto genere cierta molestia, excluyendo los casos de trabajos en arqueología preventiva, donde evidentemente se adquiere experiencia, pero hay una relación contractual, hay un salario, hay una cantidad de cosas. Esto tendría un fin eminentemente académico. Para que lo estudien en el punto 6, entre los requisitos, incluir la posibilidad de que se acredite esa experiencia.
esa es la sugerencia, pues, para que les quede a ustedes en la grabación y lo consideren dentro de la cuestión, y pues también someterla aquí a la consideración de quien nos acompaña. Y las dos preguntas tienen que ver con el punto que aparece en publicaciones científicas en arqueología. ¿Qué tipo de publicaciones el ICANN ha considerado? Pues, en términos de publicaciones científicas, entendería uno publicaciones reconocidas, con evaluaciones hechas por pares, indexadas en algún sistema, etcétera, etcétera, o es cualquier publicación que se considere científica. Ese es un punto para clarificar. Y la otra pregunta tiene que ver con el documento que usted nos mostró. ¿Qué sería lo que aparecería en cuanto, vi yo en el ejemplo que decía profesional con maestría? ¿No sería prudente que apareciera el título específico de esa persona en ese registro para saber, por ejemplo, si es un biólogo que está acreditado por el ICANN? Porque el profesional con maestría cualquiera podría ser, y hemos sabido pues de casos de el uso de tarjetas para presentarse como arqueólogos. Me parece a mí que si esto está buscando reconocer lo que ya el Ministerio de Educación Nacional reconoce a través de los títulos que otorgan las universidades, pues se reconozca directamente y se reconozca el nivel de estudios en este documento. Diga antropólogo, no sé, con énfasis en arqueología y nivel maestría, o arqueólogo con doctorado. Sí, hay dos cosas. El tema de la publicación. El tema de la publicación está en el punto número 3, en donde adicionalmente dice el ICANN estudiará particularmente cada solicitud. Nosotros de alguna manera pues decidimos no hacer un requisito específico, porque si ponemos allí publicaciones científicas en arqueología en revistas indexadas tipo A, realmente dejamos por fuera a todos los sujetos, es decir, incluso a la mayoría de los otros puntos. Entonces entraríamos a una discusión de cuál es el tipo de revista en la que estamos discutiendo. Dejamos para el punto 3, los demás, digamos, se pueden cumplir. De hecho, alguien que lo tenga, no habrá una duda de la adjudicación o de la posibilidad de que se registre. En el punto 3, dado que es tan particular en el caso, que no tiene un título de antropólogo ni de arqueólogo, y que lo solicita intervenir o estar en el registro de arqueólogos, pues debe cumplir esas características. En todo caso lo estudiaremos, ¿sí? Porque igual ejercicio profesional en la arqueología evidentemente pues no es haber sido, con toda la pena, pues vigilante del parque arqueológico, ¿sí? Durante 10 años. Efectivamente nos reservamos pues el derecho de la evaluación de qué tipo de experiencia y qué tipo de publicaciones están asociadas. En el caso de la acreditación, este por supuesto pues no es el diseño final de la cosa, pero que pues tiene la intención de certificar que el profesional poseedor de esta acreditación se encuentra en el Registro Nacional de Arqueólogos. Un poco ese es el interés. Y profesional con maestría. Sugiere José Luis que no diga con maestría, sino que diga antropólogo con maestría en arqueología. No, que se reconozca el título que viene desde el pregrado de la universidad. Entonces, antropólogo o arqueólogo y el nivel de estudios, evidentemente. Es decir, que no quede el tema de profesional con maestría. No profesional genérico, sino que aparezca antropólogo, arqueólogo, ahí donde aparecerá y afines, ¿no? Otros profesionales que ustedes aceptarían dentro de ese registro que tengan afinidad. Bueno, lo tenemos en cuenta en el diseño. Entonces, si les parece, hacemos 2 intervenciones más. Gracias, buenas tardes. 2 preguntas, 2 inquietudes básicamente. Ya se han tocado temas al respecto. No sé si el ICANN mismo, ya la asociación en forma, ha tratado el tema de derechos y deberes del arqueólogo. Entonces, para tener en cuenta esto, no lo conozco. He tocado más o menos las discusiones que se han llevado a cabo en redes sociales, pero sería bueno pues, profundizar y definir aún más el tema de los derechos y deberes del profesional. Y de nuevo, pues tocando el tema del documento, se asignaría, ¿no? Pues, ya, como la parte nominal, el
término tarjeta profesional a este documento? No. ¿O cómo sería ahí el tema? Sobre el primer punto, insisto en el hecho de que es una necesidad apremiante la existencia de un consejo de ética, de un grupo de ética que un poco juegue un rol de veeduría sobre las prácticas arqueológicas, que está por ver las sanciones, en que no esté solamente el ICANN. En ese sentido quiero decir, el ICANN tiene parte de la responsabilidad de ese grupo de ética, pero no solamente. Es decir, es responsabilidad de todos los arqueólogos, de las agremiaciones de arqueólogos, de las universidades en general, poder velar un poco por los procedimientos adecuados sobre el patrimonio arqueológico. Sobre el segundo punto, no es una tarjeta profesional. Una tarjeta profesional tiene unos alcances determinados por ley. Esto es una certificación de que la persona está en el registro de arqueólogos. Es esto, no es obligatoria, de todos modos el instrumento no es un instrumento obligatorio. El que no quiera tener el instrumento está en el registro de arqueólogos, se puede registrar. El ICANN cobrará por este instrumento, por esta certificación. Entonces, pero no es obligatorio sacar esta certificación. El registro es público, es consultable. Quien no tenga interés, el diseño no es ese, insisto, no es ese el diseño, ese es una... Yo tengo una pregunta, pues, como dándole un poco. Yo soy arqueólogo, pues, estudiante de arqueología del último semestre de la Universidad Externada, pero pues durante mucho tiempo he trabajado, obviamente, pues en arqueología y con diferentes, pues con empresas o con asociaciones o con fundaciones pues que manejan el tema, ¿no? Y pues en la trayectoria he conocido gente, estoy pues muy de acuerdo obviamente con que el registro sean por lo menos estudiantes de antropología, pues porque mal que bien así no hayan cursos de antropología en las universidades, pues por lo menos sí se conoce qué es la arqueología, así pues meramente hay profesionales que de otras carreras que incluso ni siquiera saben de qué se trata ni qué tiene que ver, pero los antropólogos pues es evidente que sí lo conocen, ¿no? Pero me he encontrado con algunos y ellos me dicen, o sea, el mismo tema, no estoy de acuerdo con lo de los cursos, ni con lo de los créditos, ni con no sé qué, bla, bla, bla. Yo hice una tesis, no sé, como en fotografía, pero hay algunos que, por ejemplo, han trabajado con, bueno, llámese la empresa o fundación o como sea, en arqueología, pero no tiene nada que ver con el tema académico. O sea, lo hacen porque trabajan aparte, no sé, así, no sé, pagan sus estudios o como sea, pero pues no tiene nada que ver con la universidad y por eso ahorita, pues cuando se hizo la intervención o acredite esa experiencia académica, yo quería preguntar, digamos, en ese sentido, o sea, si podrían hacer parte pues de la agremiación si los estudiantes trabajan con una empresa donde digamos el que lo maneja es arqueólogo, está acreditado o alguien, o sea, en proyectos de arqueología obviamente acreditados por el ICANN, que es como la entidad que lo regula, pero pues si no tienen nada que ver con la academia, entonces ahí hay que, o sea, no entra, ¿quién acredita pues esa experiencia? Si ese estudiante no se ha graduado, si no tiene nada que ver con la universidad, entonces ¿quién acreditaría esa experiencia? En lo que nos compete a nosotros, en lo que le compete al ICANN, solamente acredita profesionales como punto de partida, es decir, no acredita sujetos que aún teniendo experiencia no estén reconocidos como profesionales. O sea, en ese sentido, esos estudiantes de antropología no podrían hacer parte de la del registro de arqueólogos, no. O sea, en el momento en que sean profesionales podrán ser reconocidos. Bueno, la última intervención. Bueno, voy a hablar a nombre de los que son estudiantes de antropología y que no están indiscutiblemente, pues nunca ven cursos de arqueología porque la universidad no ofrece esa
línea. Sin embargo, son poquitos, pero hay personas ya graduadas y que les ha interesado la arqueología, pero que por la razón que haya sido escogieron la universidad que no tenía arqueología. Esas personas, y lo pregunto porque me lo han preguntado, eventualmente podrían llegar como parte del registro de arqueólogos, o por lo menos podrían ir haciendo carrera o experiencia como auxiliares de campo debidamente definidos acá en las licencias de arqueología, y en algún momento poder aspirar a que lo reconocieran, o al menos poder trabajar como antropólogos, asistentes de arqueología, más en esta época que hay una demanda de arqueólogos, de profesionales en muchos campos de arqueología preventiva. Eso de todos modos ya pasa, ¿no? Dentro de esa forma se ha venido dando. La limitación única, es decir, este registro tiene esos dos alcances solamente, ¿sí? Y es exigido y será exigido para estos dos alcances. Solicitar y obtener licencias de intervención y poder participar en el delegado ante el Consejo Nacional de Cultura. Esos son los dos alcances y las dos limitantes que tiene el registro. Si alguien solicita una autorización de intervención, miraremos, es decir, tiene el código, no sé, el nombre está referenciado en el registro y la adjudicamos. Para participar, ¿quiénes son los auxiliares de campo? ¿Quiénes pueden hacer otro tipo de tareas? El registro no tiene incidencia sobre ese ámbito. Entonces, esos son los únicos dos alcances. Si les parece, pues, a ver, pero entonces, estas dos últimas y cerramos. Es precisamente con ese tema. Es pequeña una aclaración. Es decir, que si una persona, un arqueólogo, solicita autorización, el ICANN se la aprueba y él necesita un equipo de personas, él está completamente en libertad de escoger con quiénes trabajan, ¿cierto? No, el tema de la autorización de intervención es una discusión de otra índole. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar una autorización de intervención y además en qué tipo de patrimonio según las características? Eso es una cosa, pero para solicitarla es necesario estar en el registro de arqueólogos. Ese es el cambio fundamental, es esa instancia, es una instancia que es necesario cumplir para poder hacer el trámite de autorización de intervención. No, señor. Una pregunta en cuanto a las materias. Ahí hablan de asociación directa con arqueología. Entonces, ¿cómo se va a evaluar esa asociación en cuanto a materias, por ejemplo, como osteología, que es una materia de antropología biológica, pero de aplicación arqueológica? Entonces, ¿cómo se evaluaría en ese caso? El comité de evaluación, pues no es un comité, aquí hay una evaluación, se cumplen los requisitos. Mira, vemos si el problema es, si es la sexta materia que usted toma, que es osteología, pues entonces ya entra a las otras 5. Si el problema es solamente porque tomó osteología o no, discutiremos sobre ese punto, cuál universidad, en dónde y cuál es la intensidad horaria. Pero digamos, pues todos estos requisitos, hay alguien efectivamente que comprueba que sí tomó los 5 cursos efectivamente y en donde hay una discusión. Cuando se solvente de la manera más rápida, pues, es decir, si es el sexto punto, pues lo tendrá. Si es un problema realmente problemático, pues lo abordaremos y encontraremos cuál es el sentido de una materia. La última intervención. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.